Mirna, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a tener una conversación sobre su experiencia con sus estudiantes, cómo inspiró a sus hijos a querer entrar a la universidad y cómo fue para usted como una familia que habla español y que tiene aprendices de inglés. Entonces, para empezar, cuénteme un poquito sobre su familia. Bueno, pues nosotros somos cinco, integramos nuestra familia por mi esposo, yo y mis tres hijos. Ahorita tengo un hijo cursando, bueno, va a empezar a cursar el grado 12 y mi hija el grado 9 y el más pequeño en el grado 7. Muy bien. ¿En qué área de California están ustedes? Oh, en San Marcos, California, en San Diego. San Marcos en San Diego. Muy bien. Y pues me parece que tiene niños que se están aproximando a la universidad. Entonces, cuando sus niños estaban creciendo, ¿usted hablaba sobre la universidad en su casa? Y si hablaba de eso, ¿cómo tenía esa conversación con sus niños? Bueno, creo que siempre hemos tenido esa conversación de ir a la universidad y de tener un mejor futuro del que nosotros no tuvimos esa oportunidad. Entonces, siempre les he dicho o les hemos hablado de que es una buena idea de que ellos tengan esa oportunidad de ir a la universidad y de tener pues esa puerta abierta para tener ellos un mejor futuro o una mejor visión de la vida y una mejor oportunidad de estudio. Bueno, pero usted asistió a clases de pique, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Cuénteme tantito de cómo le ayudaron esas clases de pique a entender el proceso de ir a la universidad, de hablar de la universidad con sus hijos, y cómo le ha ayudado esa transición, porque ya, como dices, a sus niños ya van saliendo de la high school, de la preparatoria, Uh-huh. y me pregunto si pique le ayudó de cualquier forma a entender ese proceso. Bueno, con Piquen no estaba tan familiarizada hasta el año pasado que tuve la oportunidad de conocerlos, pero ellos nos dieron más conocimiento de las cosas que ya sabíamos, como nos ayudaron a entender algo que es bien básico, que no sabíamos cómo sacar los promedios de los niños, que cómo evaluar las letras. Ya ves que aquí es A, B, C, D. Yo no tenía idea de cómo las suman para llegar al puntaje que debe de ser un 4. Entonces ellos nos enseñaron cómo hacer eso, la importancia de que los niños se reclasifiquen para que puedan ser niños aprendices de inglés. Y también nos enseñaron estrategias de cómo motivarlos y la importancia que es que ellos estén leyendo, porque leer es como un gran paso para ellos que son estudiantes aprendiendo inglés. So, a mí me gustó mucho, vi que no puedo decir o no me puedo acordar de todo lo que nos enseñaron, pero es un gran programa y a mí me ayudó mucho en seguir motivando a mis hijos y decirles lo importante que es leer y tomar las clases necesarias para llegar ellos a la universidad. Claro que sí. Y usted mencionó que sus niños fueron reclasificados. Cuénteme un poquito sobre su experiencia de entrar a la escuela sabiendo un idioma y eventualmente aprender el inglés y reclasificarse. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes? Pues tengo tres hijos, como te había comentado. Entonces, con mi primer niño, realmente no tuve como mucha dificultad en que él fuera reclasificado, porque a él desde pequeño le ha gustado leer mucho. Entonces, él fue reclasificado en el tercer grado, en primaria. Entonces, para cuando mis hijos, los dos pequeños, creo que sí batallé un poquito en ese proceso porque aún tengo un niño que no ha sido reclasificado,
pero porque a ellos no les gusta mucho la lectura. Entonces ha sido como, sí, como un poquito más, mi experiencia con ellos poquito más dura en cuestión de que para motivarlos a leer. Yo siempre he estado como un poquito involucrada en todos los talleres que hay en las escuelas de lectura para que ellos se motiven a leer pero las escuelas también, los maestros principalmente han ayudado a que ellos se enfoquen y que les dé ganas de leer, pero eh, con ellos sí he tenido un poquito más de dificultad y ya ahora solamente me falta uno, entonces estamos en ese proceso, pero ha sido como, ¿cómo te podría decir? No difícil, no, no encuentro como esa palabra de decirte, pero ha sido como diverso en esa cuestión de ayudar a mis hijos, pero pienso que ellos no les gusta leer, pero les gusta mirar cosas informativas y creo que eso me ha ayudado también a que ellos no, ellos piensan que no están leyendo, pero están leyendo porque están como haciéndolo en libros de no, que son de la escuela. No sé si me explico. Sí, 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 aprender inglés de una manera divertida, ¿no? Ajá, ok. Exactamente. Y usted como mamá, ¿cómo le ha afectado el ser bilingüe, el tratar de aprender inglés al apoyar a sus niños en la escuela, ya sea con su reclasificación o en general? Ah, bueno, pues al principio sí, pues como te digo, con mi primer niño no sentí que me fue difícil porque él siempre ha sido un niño de que le ha gustado mucho la lectura. Con los dos medianos sí me costó un poquito la comunicación con los maestros porque hay maestros que no son bilingües. Entonces trataba de siempre tener como algún intérprete, pero a veces no había esa posibilidad. Entonces sí, yo como mamá siempre buscaba como una oportunidad de tener o de ir a la escuela y poder aprender inglés para poderme comunicar con los maestros, pero sinceramente a veces sí hace falta muchos recursos para los papás. Siento que puedo entenderles a veces, pero a veces no les podía como dar uh, o dar mi manera de sentirme, de no sentirme como completamente de que ellos me entendieran que yo les quería decir, de cómo poder ayudar a mis hijos para poder hacer ese paso en ser un niño reclasificado aprendiendo inglés. Entonces, usted mencionó cosas como la traducción, interpretación, me imagino en juntas escolares, en juntas con los maestros. ¿Hay alguna otra cosa que le hubiera ayudado en este proceso desde el principio? Pues yo pienso que el tener una persona que te pueda traducir, pero que te pueda traducir en la manera como tú quieres que la maestra te entienda. Hay veces que eso sí ha faltado en las escuelas, pero últimamente ya ahora, bueno, ahora ya tengo en la middle school siento que ha sido um, más oportunidad en esa cuestión de tener a alguien que te esté apoyando en traducirte y a lo mejor también todos los talleres que he tomado ya me han servido porque pues como madre principante a veces no sabes mucho, pero ya después te vas involucrando poco a poco y eso te va ayudando a abrirte más puertas o a no ser tan tímida y tener un poquito más de comunicación con los maestros. Y usted que ya pasó por todo esto, que ya va de salida casi casi, ¿qué le recomendaría a los padres que van entrando, que están apenas aprendiendo inglés, que sus niños están aprendiendo inglés, que probablemente no entienden el sistema educativo? ¿Hay algo que a usted le hubiera gustado saber o que le gustaría decirle a los padres que ahora están pasando por lo mismo que usted? Pues hay muchas cosas. Realmente
yo, yo como te digo, siempre me ha gustado involucrarme y lo que yo miro es que realmente hay papás que no saben qué es una reclasificación y da mucha tristeza porque hay muchos niños que necesitan ser reclasificados, pero los papás um, no atienden a las juntas o no atienden a la escuela para saber cómo van sus hijos, si ya están a un paso de ser reclasificados, pero por el tiempo, como sabes, estamos en un país donde nos quita mucho tiempo el ir a trabajar y hay veces que son papás que tienen que trabajar los dos y a veces eso les impide a que tengan un conocimiento de cómo están tus hijos en la escuela, pero la recomendación es de estar más informados, de tomarse un tiempo a veces que nos llegan tantos correos electrónicos a nuestro email y a veces que no tenemos oportunidad de abrirlos ni tan siquiera de saber lo que está pasando en la escuela. Entonces sí es como bien importante tomarnos 5 minutos, aunque sea, y ver qué es lo que está pasando en la escuela de nuestros hijos o de preguntarles a nuestros hijos, ¿cómo estuvo la escuela? ¿Cómo vas? Es bien importante estar um, conectados con los maestros, con la escuela, para saber cómo están tus hijos. Claro que sí, esa comunicación es súper importante y esperamos que sea en el idioma que sea más cómodo para los padres también, el seguir empujando para que haya más traducción, más interpretación, más ayuda, ¿no? Sí, los horarios a veces también de las juntas, creo que eso a muchos padres no nos ayudan. A veces las juntas son en un horario en que no nos podemos acomodar y muchas veces, a veces que aunque los papás quieran asistir, eso es lo que también no ayuda mucho porque hay veces que, como te digo, hay padres que tienen que trabajar los dos y hay veces que las juntas son a un horario en los que ellos ya dicen, ya no quiero saber de otra cosa más que descansar. Entonces, yo estoy en un comité de la escuela que se llama ILAC y ahí yo me doy cuenta de que los papás hay veces que no se arriman a la escuela por eso, porque ya están cansados del trabajo y lo que quieren llegar es descansar. Entonces buscamos un horario que sea um, bien para los papás, pero a veces eso es lo que falta, que haya horarios que sean buenos para los papás. Claro que sí. Y cuéntame un poquito más del idioma, o sea, de cómo sobrellevó, si me puede dar un ejemplo más bien, de algún tipo de reto que haya sobrellevado por el idioma. Me mencionó un par de retos, por ejemplo, el no entender lo que dicen en las juntas de padres, pero cualquier otro reto que haya sobrellevado, que ahora ya sobrepasó después de entender mejor el sistema educativo y entender un poquito más el idioma. Pues para entender un poquito más las juntas, mi reto fue el de ir a la escuela y aprender inglés. Eso para mí fue muy, muy importante, pues fue un reto muy grande porque yo vivo en San Marcos, California, aquí en San Diego, entonces cruzando la escuela también eso es un reto grande. Está una escuela primaria y mi escuela, que es por mi dirección, está como a 5 o 10 minutos en carro, pero para mí sí fue un reto porque mi escuela que está aquí como a 5 minutos caminando no me toca la que está como a 5 o 10 minutos manejando. Entonces pedí mi cambio al distrito y no me lo dieron, entonces tenía que caminar con mis hijos. Um, Era aproximadamente como una media hora. Entonces había días que eran muy soleados, había días que llovía, entonces era como, oh, ¿por qué? Pero fue un reto para mí y para mis hijos, porque decían, mami, ¿por qué no podemos ir a esa escuela si está aquí como a 5 minutos caminando y tenemos que caminar media hora hasta esta escuela? Entonces,
yo les explicaba que por la dirección no nos tocaba esa escuela y para nosotros fue como un reto de 2 años en el que empecé a aprender a manejar y a ir al distrito y el distrito decía, no puedes moverte porque no te toca esta escuela, tienes que ir hasta allá. Eso fue, creo que un reto muy grande. No sé si eso cuenta como reto, pero para nosotros creo que sí fue un reto. Claro que sí, y no es solo usted, me imagino que hay muchas familias en San Diego y por todos lados que tienen esa dificultad de acceder recursos y escuelas y clases que estén cerca de ellos, ¿no? Y que estén accesibles para sus estudiantes y para Ujú. ellos, que tengan traducción en su idioma, todo eso es muy, muy importante, ¿no? Sí, sí, y sí, como tú dices, no era la única. Yo a veces me encontraba niños solos caminando des- desde aquí, desde mis apartamentos hasta la escuela, y yo decía, oh, era triste. Bueno, no era, era pues sí un poquito triste, pero a veces también era divertido porque ibas viendo los árboles, los carros, las personas y ya ibas como contándoles historias a tus hijos de México, mira si pasa esto, mira la importancia de que yo estoy contigo, mira ellos no pueden venir sus papás y cosas así. O sea que sí era un reto, pero también aprendíamos cosas. Cuénteme un poquito de eso. Usted dice que es de México, es migrante Sí. y me puede contar cómo habla de eso con sus hijos, sobre el venir de otra cultura completamente diferente, de otro país, estar tan cerca de la frontera, pero tan lejos al mismo tiempo. ¿Cómo habla con sus hijos sobre ese tema? Bueno, a mis hijos es chistoso, pero siempre bueno, yo les recalco mucho de que yo soy emigrante, de que yo no soy una persona que tiene papeles, que no soy residente de los Estados Unidos. Entonces yo siempre les digo, yo soy una persona que viene de México, tengo un trabajo, hablo un poquito inglés, este, yo me siento bien orgullosa de mí porque yo, estudié la prepa aquí en un programa que nos dio esa oportunidad, entonces fue un programa de 6 meses, entonces yo digo, yo tengo mi high school, no sé cómo lo hice porque nos traían así rapidito estudiando y les digo, ustedes son nacidos aquí, entonces ustedes tienen todas las oportunidades del mundo para ser mejor que yo. Yo he logrado aprender inglés, hacer mi high school, tengo mi trabajo y siento que puedo lograr más. Si ustedes tienen la oportunidad de que si ustedes son nacidos en Estados Unidos, tienen más oportunidades que yo. Y les digo, yo me hubiera gustado que cuando yo me levantara ya estuviera la caja de cereal y servirme y agarrar la leche. Les digo, yo no tenía esa oportunidad, yo tenía que levantarme, barrer mi casa, agarrar agua, hacer algo de comer para mis amigos y para mis hermanos e irme a la escuela. Les digo, y ustedes, hay veces que se paran todavía con el cabello acá parado y no les da tiempo de desayunar. Les digo, creo que no es justo que ustedes no valoren todo el trabajo que tu papá o tu mamá haga por ustedes, porque ustedes realmente tienen un privilegio muy grande. Hay niños que en mi pueblo aún todavía tienen que caminar para llegar a la escuela. Le digo, yo tenía que ir a trabajar después de salir de la escuela, tenía que ir a trabajar con mi papá al campo y aparte llegar y hacer mi tarea. Digo, ¿y ustedes no quieren hacer eso? Hay veces que me pongo como muy dramática como para que ellos entren como en razonamiento y digan, oh, sí, tengo que echarle ganas y mi mamá ha podido hacer y llegar a hacer todo lo que ha hecho siendo no residente, yo tengo esa oportunidad de ser mejor y tener un mejor trabajo que ella. Qué Entonces, inspiración, Mirna. Gracias por compartir. sí. ¿Y qué quieren hacer sus niños a lo que vamos? ¿En qué quieren trabajar? ¿Qué quieren estudiar? ¿Dónde quieren ir? Bueno, yo a mis hijos siempre les he dicho, ya en el último grado de high school, por favor, ya quisiera yo que me dijeran, mami, yo quiero hacer esto, porque saliendo de high school ya es como para mí que tú me digas que no sabes qué hacer,
ya es como pérdida de tiempo, porque tuviste 5 años de primaria, 3 años de secundaria y 4 de prepa, y que me digas que aún no sabes qué quieres, ya es como, ay, no. Entonces, yo siempre les he insistido, am, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te nace? Yo les digo, ¿quieres ser doctor? ¿Quieres ser maestro? ¿Quieres ser bombero? ¿Policía? Entonces, siempre les estoy diciendo, si eres doctor, pues tienes que ser fuerte para no ver la sangre, o si eres maestro, tienes que tener paciencia para los niños, cositas así que sean relacionadas con las profesiones. Entonces, hasta ahorita creo que mi hijo, el que pasó al grado 12, ya está como, quiere ser asistente de enfermero o dentista. Ya no me lo ha movido. Y a mi niña del 9, a ella le llama mucho la atención a resolver casos. Y el pequeño, él quiere ser policía. Desde chiquito ha sido policía, 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 y hasta ahorita que va a entrar al grado 7 quiere ser policía. So, esperemos que no me muevan ya las cosas. De profesión. ¿Y Ajá. tiene algún miedo, alguna inquietud de ahora que va a entrar su hijo mayor a pues salir de la preparatoria y entrar a la universidad? Mm, no, el único miedo que tengo es y que he escuchado en casos de otros papás de que ha pasado que han llegado sus hijos a la universidad y de repente pues ya no les gustó y ya perdieron 2 años de universidad y se salieron y se fueron al colegio porque esa profesión ya dijeron, no, tal vez es mi único miedo que tengo, porque por eso todo el tiempo les he dicho, tienes que estar seguro que esa profesión te gusta, porque tal vez dices, está bien, no es tiempo perdido porque lo que estudié me va a ayudar. Sí te va a ayudar, pero ya son 2 años o ya es un año que sí lo perdiste porque ya te vas a enfocar en otra dirección. Sí te va a ayudar, pero ya si te faltaba un año para terminar esa carrera, ya te van a faltar 2 o 3 para terminar la otra que ya te está gustando. Entonces, tal vez ese sea mi miedo, de que me diga, híjoles, ma, ya no quiero hacer eso. ¿Y cómo planea motivarlos para que sigan adelante, para que sigan luchando? En el principio de la entrevista me dijo usted que, por ejemplo, fue a las clases de pique y le ayudaron a aprender cómo incentivar a sus niños a seguir en la escuela. ¿Usted qué piensa hacer para seguirlos motivando, para que sigan adelante? Oye, yo siempre les pongo de ejemplo mi persona. Les puedo poner de ejemplo a muchas personas, pero siempre les pongo mi ejemplo, el de decirles, yo vengo de México, yo crecí en un lugar donde am, pues nuestra alimentación era lo que cosechábamos. Entonces les digo, si yo ya llegué aquí y pues te puedo contar mi vida, pero es un libro. Ya. Si yo ya llegué aquí y ya hice lo que hice y que veo a muchas personas, hasta personas que son nacidas aquí, que yo digo, pues creo que estoy un poquito mejor que ellas, le digo, yo creo que ustedes pueden ser mucho mejor que yo. Y entonces yo siempre les digo, si quieres, mi hija siempre decía, yo quiero una casa con alberca. Y le digo, ok, pues si no estudias, vas a vivir abajo del puente. ¿No? Entonces yo siempre les digo, yo no me enojo de que uses tu teléfono, yo me enojo de que si ya usaste tu teléfono, ahora dedícale un tiempo a tu estudio, o agarra un libro y léelo. Entonces yo siempre he tratado de tenerlos como juntos, de que sean hermanos unidos, porque a veces que somos hermanos desunidos, entonces siempre trato y ellos se defienden cuando yo los regaño, yo pienso que sí ha funcionado todo lo que les he enseñado, porque si regaño a uno, ¿por qué lo estás regañando si no está haciendo nada malo? Y cosas así. Y he tratado de que crezcan ayudándose unos entre ellos mismos. Y siempre
agarro un libro y me pongo a leer. Hay veces que lo estoy leyendo y ya, si ellos miran lo que estoy haciendo, ellos van y, ¿qué estás leyendo? Y ya empiezo a leer. Y entonces, hay un libro que me gustó mucho, que me lo regalaron en un programa, no lo tengo aquí a la mano, pero es un libro que solo tiene dibujos. Entonces ese libro cuando estaban más pequeños, empezaba a leérselos y ya no tiene líneas, no tiene palabras y empezaba yo, mira este niño con su ranita y haz de cuenta que les fabricaba la historia. Y entonces ellos, ahora te toca a ti. Y entonces empezaban a leerlo con sus propias palabras. Y siempre he tratado de que estén ahí aprendiendo cosas nuevas, aunque sean pequeñitas y ellos, le digo, ya ves, puedes aprender algo nuevo en un día, le digo, solamente necesitas 5 minutos de tiempo. Entonces siempre motivarlos a pues que hagan, a que experimenten cosas nuevas, que salgan, que no solamente, yo siempre les he dicho, no solamente es San Marcos, aquí San Diego, San Marcos, hay más allá afuera. Le digo, no te quedes aquí, no, sí puedes ir como a escuelas locales si tú quieres, pero después de ahí, ya que termines tu carrera, conoce, vive, disfruta. Hay muchas cosas en el mundo, no solamente es nuestro alrededor. Qué bonito. Con eso me imagino que van a llegar muy, muy motivados a la universidad y a donde vayan y van a llegar muy, muy, muy lejos. Sí, Eh, claro que sí, le deseamos mucha suerte a usted y a sus niños. Y quería preguntarle si hay cualquier otra cosa que nos quiere mencionar sobre su experiencia, sobre la universidad, sobre el inglés, algo que no haya mencionado o algunas palabras como para cerrar la entrevista. pues quiero pedir una disculpa porque estaba un poquito nerviosa, pero también, pues gracias por la oportunidad. Yo sé que así como yo, hay muchos papás que tienen otras experiencias y am, gracias a programas como ustedes a veces aprendemos cosas que no sabemos y que son tan chiquitas y que esas cosas chiquitas hacen cosas grandes para los papás. Esperemos que sigan motivándolos con ese tipo de talleres, son muy importantes y que también Pique nos dio esa oportunidad porque era el mismo taller y había uno en la mañana y uno en la tarde para papás que no podíamos entrar en esos horarios. Y también a los maestros, a veces, no a veces, creo que siempre la importancia de que un maestro esté abierto a la posibilidad de hablar con los papás y es muy importante para que a veces, como te digo, los papás estamos un poquito alejados de los hijos o de la escuela por el tiempo, porque tienen que trabajar y hay maestros, yo en mi experiencia he escuchado a papás que dicen, el maestro me llamó y me dijo que mi hijo va mal. Entonces, hay veces que hacen falta este tipo de maestros que dicen, no es mi hijo, pero es mi alumno y yo quiero algo mejor para este niño. Entonces, también agradecer a esos maestros que se toman ese tiempo, esa dedicación por los alumnos. Y pues como todo, hay maestros que no, que dicen, no importa, no es mi hijo, si el papá no le importa, pues a mí menos, ¿no? Pero gracias por tomarnos en cuenta, gracias por darnos esta oportunidad y pues espero que mis respuestas hayan sido o sean útiles para alguien más. Claro que sí. Gracias, Mirna. No, gracias a ti.